llamo Erika Stanton. Debes entender por qué publico esto. Lo que sigue son réplicas de dos publicaciones que un amigo mío llamado Alex Garvey hizo en un foro de cómics en el que ambos pasamos tiempo juntos. Las publicaciones se publicaron en una de las secciones del chat general del sitio. Ambas fueron eliminadas rápidamente poco después de su publicación. Estaba en el proceso de responder al segundo cuando lo eliminaron, así que pude copiar y pegar todo el texto, lo que decidí hacer dado lo extraño que era. Las dos primeras líneas son de la primera publicación, según recuerdo. Puede que la redacción no sea del todo correcta, pero es lo más parecido que he podido. Necesito escribir esto. Necesito escribir esto antes de que, hay un intervalo de 4 horas entre esta publicación y la siguiente. Me pasó de nuevo. Ni siquiera recuerdo haber pulsado el botón para enviar esa primera publicación. Mis lagunas de memoria son cada vez peores. Todo empezó con el marido de mi amiga. Elena llevaba un tiempo casada con Nolan, incluso antes de que yo la conociera. Ambos eran las personas más amables que uno podría desear conocer, aunque Nolan era un poco tímido con la gente nueva. Era reservado la mayor parte del tiempo, no hablaba mucho, pero cuando lo conocías, veías que tenía buen corazón. Siempre se tomaba tiempo para hacer pequeños gestos de bondad con la gente, incluso con los desconocidos. Siempre que se cruzaba con algún indigente en la calle, le daba un poco de dinero, siempre feliz de ser el primero en ofrecerse a llevar a casa a amigos que lo necesitaran y de ser el conductor designado cuando tomábamos unas copas, ese tipo de cosas. En fin, un día, mientras hablaba con Elena, me contó que Nolan había empezado a comportarse raro. Desde que trajo esa cosa fea a casa, dijo. Esto despertó mi curiosidad, así que le pregunté de qué hablaba. Me explicó que hacía unas 2 semanas, Nolan había llegado a casa después de un largo día en la oficina con algo bajo el brazo que ella nunca había visto. Parecía, dijo, una laptop, pero una laptop parcialmente desmontada, desarmada en secciones al azar. Y tenía varios bits extra que no parecían funcionar. Cables y cosas enchufadas que ella no reconocía. Ella le preguntó al respecto y él simplemente respondió que era para el trabajo. Nolan trabajaba en programación informática, así que le pareció una explicación bastante razonable, y no le dio mucha importancia hasta unos días después. Fue entonces cuando llegó a casa de la compra y lo encontró sentado frente al aparato, mirando una pantalla azul brillante. De vez en cuando escribía algo, un galimatías, según ella podía ver, letras y números al azar sin una secuencia exacta. Luego se quedaba mirando la pantalla hasta que aparecía una línea con la misma información como respuesta, lo que supuso que significaba que estaba conectado a internet. Solo que se dio cuenta más tarde ese día, mientras Nolan seguía escribiendo, de que el módem estaba apagado. Me contó que esto llevaba tiempo ocurriendo y que, cada vez que intentaba hablar con Nolan, este solo parecía confundido por unos instantes, como si de verdad no supiera a qué se refería cuando le preguntó por el dispositivo. Luego, simplemente volvía a decir que era para el trabajo y no volvía a hablar del tema. Esto me sonó muy raro, así que le pregunté si podía tomar una foto de la pantalla mientras él escribía, usando su iPhone o algo así, y enviármela. Le dije que parecía como si Nolan y quien quiera que estuviera hablando se comunicaran en código, y que un amigo mío era un genio descifrando esas cosas. Aceptó, visiblemente preocupada por su marido. Me contó que se había mostrado cada vez más distante, seguido de momentos en los que era casi, demasiado extrovertido. No era el típico hombre tímido que conocía. Parecía realmente preocupada por él, así que presentí que no se trataba de alguien que le daba mucha importancia a nada, que algo andaba mal. Unos días después, conseguimos una foto de la pantalla con una línea de código, y mi amigo Jack y yo nos pusimos manos a la obra para intentar descifrarla. Bueno, él hizo la mayor parte del trabajo, la verdad. Bueno, todo el trabajo. Pero yo lo supervisaba. Le llevó un tiempo, pero finalmente lo entendió. Lo que encontró no me pareció muy lógico. La línea de código de Nolan decía esperando. La respuesta de quien quiera que estuviera hablando fue viste solo blanco por el resto del día. Hubo un confirmado de Nolan y eso fue todo. Cuando le conté esto a Elena, pareció aún más inquieta. Me contó que, poco después de tomar esa foto, Nolan se levantó, fue al dormitorio y se puso un conjunto blanco. Zapatos, calcetines, pantalones y camisa blancos con cinturón blanco.
Normalmente prefería colores oscuros, sobre todo negro y gris, así que le pareció extraño, y aún más extraño era que, sinceramente, no recordaba haber visto ese conjunto en el armario. Esto continuó por un tiempo. Nolan actuaba de forma extraña, comportándose o hablando de maneras inusuales para él. A menudo parecía distante o distraído, y empezó a llegar tarde a casa cada vez con más frecuencia. En un momento dado, llegó a casa con cortes por todas las manos, como si fueran arañazos. No parecía saber cómo se los había hecho. Otra cosa que la preocupaba era que el dispositivo nunca parecía quedarse sin energía. Durante el fin de semana, funcionaba 24/7, pero nunca se enchufaba para cargar. Simplemente seguía funcionando todo el día, sin que la batería se agotara. Y sin importar en qué habitación de la casa estuviera, cuando aparecía una línea de código en la pantalla, Nolan venía corriendo, como el perro de Pavlov al sonar la campana. Una semana después, Elena me llamó, entre lágrimas y con voz desesperada. Me dijo que Nolan había desaparecido. Se despertó en mitad de la noche y él ya no estaba. Intentó llamarlo y no hubo respuesta. Llamó a la oficina, a sus amigos, a sus familiares, a los suyos, nada. Llamó a la policía, pero le dijeron que no había pasado suficiente tiempo para denunciarlo. Y contó que, al bajar a la sala, esa maldita cosa estaba abierta sobre la mesa, con la pantalla azul proyectando su tenue luz sobre un sofá que parecía como si alguien hubiera estado sentado allí hasta hacía poco. Jack y yo nos ofrecimos a echarle un vistazo al dispositivo para ver si contenía algo que pudiera dar alguna pista sobre qué demonios estaba pasando. Estaba tan desesperada por encontrar alguna pista, cualquier pista sobre lo que le había pasado a Nolan, que aceptó, y lo recogimos en su casa al día siguiente. De todos modos, la policía no haría nada hasta que llevara desaparecido unos días, así que decidimos intentarlo y, si no encontrábamos nada, se lo entregaríamos cuando empezaran la búsqueda oficial de Nolan, si es que no había regresado antes, claro. Descubrimos que cada interacción entre Nolan y quien quiera que hubiera estado hablando era visible simplemente presionando la tecla arriba y desplazándonos hacia arriba por las distintas líneas de código. Cuando finalmente no pudo avanzar más, pensamos que este era el comienzo o lo más cercano posible, así que Jack se puso a traducir mientras yo anotaba lo que decía. No sabía qué íbamos a encontrar. No creo que ninguno de los dos pudiera haberlo adivinado. El primer mensaje fue simple. Decía: hola, Nolan. Por favor, espera. Luego dijo: cuando se le pregunte sobre este dispositivo, solo debe decir que es para trabajar. Le daremos más instrucciones si es necesario. El siguiente mensaje, presumiblemente, también era de su contacto desconocido. Decía: come solo verduras hoy. Otra instrucción. Jack tradujo la siguiente. Nolan indicaba que estaba en el dispositivo con un simple aquí estoy, y luego seguía una orden. Disminuye la velocidad 8 kilómetros en el primer semáforo en verde que veas después del trabajo. Besa a tu esposa solo en la mejilla durante las próximas 24 horas. No sonrías hasta que te digan lo contrario. Las anoté, preguntándome qué demonios era todo esto. Nolan había estado teniendo una especie de aventura amo esclava a espaldas de su esposa. ¿Era parte de algún reality show rarísimo en el que había estado participando? ¿Algún truco con cámara oculta? ¿Qué demonios era todo esto? Entonces Jack se quedó en silencio. Tragó saliva con dificultad. Y leyó la siguiente instrucción. Come la piel de un niño. Me giré para mirarlo y, en ese momento, estaba muerta de miedo. Esto me había estado poniendo nerviosa a medida que avanzábamos, y de verdad pensé, y esperé, que me estuviera tomando el pelo. Incluso dije: te lo inventaste, y quería que fuera de forma casual, en broma. Sonó más como si le estuviera suplicando, rogándole que me dijera que se lo había inventado. Por su cara, o no se lo había inventado o era mucho mejor actor de lo que jamás pensé. Las siguientes instrucciones que tradujimos eran tonterías más mundanas. Órdenes sobre qué ponerse, a qué velocidad caminar, qué ruta tomar para ir al trabajo, qué comer. Casi me convencí de que una había sido una mala traducción, de que Jack se había equivocado. Entonces leyó la siguiente. Quitadle los ojos y la lengua al primer indigente que veáis hoy. Estoy bastante seguro de que a la mayoría de la gente le daría escalofríos. Pero yo no solo estaba inquieto, sino que me sentía físicamente enfermo.
Porque recordaba haber leído una noticia, no hace mucho, sobre el brutal asesinato de un hombre que se creía era uno de los varios indigentes que ocupaban la ciudad. Lo encontraron en la entrada de una tienda en un charco de sangre, con los ojos arrancados y la lengua arrancada. Las demás instrucciones eran, en su mayoría, más cotidianas, aunque no importaba en ese momento. Sin embargo, una curiosidad morbosa nos impulsó a seguir adelante. Y dispersas por todas partes había instrucciones como ataque al segundo animal callejero que vea antes de las 6 p.m. y destruya la tercera máquina expendedora que pase. Luego, llegó la última línea del texto. Simplemente decía, ya vamos. Esperen afuera a que los recojan. Y luego se detuvo. Ese fue el último mensaje que recibió Nolan, la noche en que desapareció de su casa. Jack y yo no teníamos ni idea de qué hacer con todo esto. Esto no había respondido a nuestras preguntas, sino que las había planteado aún más. ¿Qué demonios era esto? ¿Con quién estaba hablando Nolan? ¿Era una broma pesada, una broma ridícula y elaborada que nos había gastado? Jack dijo que necesitaba algo de beber y se dirigió a la nevera. Mientras nos traía unas cervezas, miré el dispositivo, mirando la pantalla azul brillante. Y fue entonces cuando me di cuenta de que todo el texto que había estado allí había desaparecido. Simplemente desapareció, dejando la pantalla completamente en blanco. Apareció una nueva línea de código. Y de alguna manera, y no tengo ni idea de cómo, pude leerla. Hola, Alex. Por favor, espera. Eso fue hace 3 semanas. Jack acaba de desaparecer de la faz de la Tierra, y no sé qué me asusta más, sino saber qué le pasó o creer que una parte de mí sí lo sabe. Sé que recibo instrucciones de esa cosa con regularidad. Hay horas enteras, incluso días de mi vida, que son un gran vacío en el que no recuerdo ni una sola maldita cosa que haya hecho. Tengo moretones y arañazos por todo el cuerpo. Algunas noches llego a casa y llevo ropa distinta a la que traía puesta, y mi ropa vieja ha desaparecido. Hay manchas tenues en el maletero del coche. Y huele fatal. Me duele la cabeza todo el tiempo y cuando duermo veo algo. Cuando me despierto, no recuerdo qué, pero sé que era algo grave. Mi cuerpo se siente diferente. Todo se siente mal. Todo se siente extraño, pienso. El post terminó aquí. No he vuelto a ver a Alex desde entonces. No sé dónde está, pero creo que lo averiguaré. ¿Recuerdas que te dije que era importante que supieras mi nombre? Fui al apartamento de Alex aproximadamente una semana después de que perdiéramos contacto. La puerta no estaba cerrada con llave y en su habitación, sobre el escritorio, había lo que parecía una laptop extraña con la pantalla azul. Aparecieron 2 nuevas líneas de texto, escritas en un código que no debería haber podido leer. Hola Erika, por favor espera.